Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. Es un gusto saber que usted sigue allí. También es un gusto recibir hoy al diputado del Partido Nacional, José Luis Zadkian. Es subsecretario de Salud Pública. Vísteme tranquilo que estoy apurado, decía una por ahí. Perdemos más tiempo en hablar rápido, ¿no? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos dos grandes áreas de trabajo contigo en esta entrevista. Una vez son temas relacionados a la salud y algunas polémicas que se han dado en este momento, y otros también tu papel como en el rol más político, el Parlamento y también la interna del partido, que es bastante interesante. Carolina de Elisa y Diego Sass están para cuestionarte, pero tranquilo, tranquilo. Y felicitaciones por Salvador. Muchas gracias. Reciente Gracias. papá. Sí. Vamos, si te parece, con un episodio de las últimas horas. Es la muerte por meningococo de un niño de 2 años que llevó al Ministerio de Salud Pública a adelantar la incorporación de vacunas contra la meningitis al plan regular. Algo que en realidad se había resuelto en la administración anterior, en octubre del año pasado, y que estaba previsto implementarlo en el tercer trimestre de este año. Te pregunto si se podría haber hecho antes esto o era, digamos, un plan trazado y esta eventualidad adelantó un poco los planes. Tú ya no estás en el ministerio, pero bueno, fuiste parte. Mira, lo primero creo que es la buena noticia de que se incorporó la vacuna, porque era algo necesario, que así lo habían determinado los técnicos que trabajaron en la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, de que había que vacunar este año. Entonces, la buena noticia, creo que lo que todos tenemos que resaltar es que se pudo adelantar o se va a empezar a vacunar contra el meningococo. Creo que el proceso de decisión y todo lo que ha sucedido en los últimos días no estuvo feliz, no fue un proceso capaz que limpio, capaz que fuera algo totalmente de una forma más sencilla o más de acuerdo a lo que se estaba hablando. Creo que también hubo una fatalidad, el destino jugó una fatalidad de que, como tú decías, un chiquito perdió la vida por meningococo. Eso también le agrega un ingrediente de exposición al tema y un condimento que nadie quiere tener, o por lo menos cuando se deciden o cuando se discuten los temas de salud pública o los temas públicos, me parece, o a mí por lo general, tratamos de que no sea justo en el momento que suceden distintas fatalidades, porque son decisiones que trascienden, que son muy importantes y cuando suceden estos episodios, la verdad que no es feliz. No es un momento alegre o un momento que sea el mejor para poder discutir estas cosas. Pero el chisporroteo está, José Luis. ¿Cómo, perdón? El chisporroteo sí, está. Surgió. ¿Había una previsión presupuestal? Es buena pregunta para explicar todo el proceso. Porque esto, aparte, surge antes que falleciera el chiquito, un día o 2 días antes, cuando surge la noticia públicamente de que el ministerio no iba, o estaba relegando la vacunación y aducía una supuesta situación financiera heredada en el Ministerio de Salud Pública, lo cual eso es falso. La supuesta situación heredada del Ministerio de Salud Pública no es así. Nosotros dejamos las cuentas ordenadas en el Ministerio de Salud Pública. Estuve buscando los informes financieros, están todas las cuentas ordenadas, el Ministerio de Salud Pública está al día en los pagos. Básicamente el Ministerio de Salud Pública gasta en tres ¿CONACE ítems. También? Pero ACE es un organismo independiente que maneja 1.500 millones de dólares. Las vacunas las compra el Ministerio de Salud Pública. Porque si no tendríamos que mirar todo el Estado. Cuentas ordenadas. Y si no, habría que tener deudas. una visión de Estado. Y cuando tenés una visión de Estado, dentro del mismo juego político, yo te puedo decir, compraste una estancia en 34 millones, no me hables de que tenés una situación heredada financiera. Para ordenar, el Ministerio de Salud Pública decís que tenía las cuentas ordenadas. ¿Había una previsión presupuestal para comprar estas? Vamos a retomar. Sí, en agosto del año pasado, nosotros hacemos el pedido a la OPS de las vacunas. El 90% de las vacunas que se usan en Uruguay se les compra a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, porque es un precio mayor, porque se compra para toda América, etcétera, etcétera. Eso es en agosto. La situación del meningococo en Uruguay era una situación oscilante, con casos esporádicos, donde los técnicos entendían que no ameritaba una vacunación masiva. Eso fue hasta el año pasado. Durante el 2024 tuvimos un brote que fue excepcional, tuvimos mayor cantidad de casos, tuvimos 45 casos y lamentablemente 9 fallecimientos. A raíz de eso, en octubre del año pasado, el 2 de octubre, la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, que es el órgano que define o que asesora al Ministerio en la vacuna, dice hay que vacunar contra el meningococo. Es en octubre.
La compra se hizo en agosto de la OPS. La única forma de dar recursos genuinos a un organismo público de la Administración Central es a través de la Ley de Rendición de Cuentas. La Ley de Rendición de Cuentas ya se había votado. Estamos hablando de octubre y la Ley de Rendición de Cuentas, que es donde el Parlamento le otorga los recursos a los distintos ministerios, eso ya había pasado. O sea que lo que tendría que haber sido la compra, sí o sí era por refuerzo presupuestal, refuerzo de crédito del MEF. Si ustedes ven el comunicado que después sacó el Ministerio, vieron que habla de un esfuerzo del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía, Sí, porque claro. son recursos que no estaban presupuestados, que eran extra presupuestales. Pero eran extra presupuestales si estuviéramos nosotros gobernando o el Frente Amplio, porque la ley de rendición de cuentas ya había pasado. Era por refuerzo presupuestal. Siguiendo la trayectoria, cuando en octubre la comisión define esto, con la ministra Rando y el equipo de inmunizaciones nos ponemos rápidamente a negociar con el laboratorio, sin saber el resultado de las elecciones, porque se había tomado una definición de que Uruguay tenía que vacunar. Avanzamos en esa negociación, llegamos a instancias de diálogo y exploración de distintos escenarios en cantidad de dosis, en población a vacunar, en fechas de entrega, en distintas coberturas. Avanzamos con todo eso. Luego, cuando se da la transición, ya con las nuevas autoridades, le entregamos todo ese material en una carpeta, la decisión de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, lo que nosotros habíamos avanzado, y en esa reunión, fueron varias reuniones, pero en una reunión puntual, la ministra Rando le traslada a las autoridades, esto es algo del 2025, es un gasto del 2025, entendemos que corresponde a la nueva administración terminar de cerrar o terminar de negociar precios. Porque si razonáramos al revés, y si nosotros hubiéramos dejado ya el gasto hecho, ustedes están viendo que en otros organismos donde ya hay gastos hechos o ejecutados, se está cuestionando de que se hayan hecho gastos sin la previsión presupuestal, como en este caso no había previsión porque era un gasto extraordinario. Entonces, avanzamos en la negociación, avanzamos con el laboratorio, avanzamos en la cantidad de dosis y aparte están las conversaciones con las autoridades de que nos preocupa el tema meningococo y que le dejamos para la nueva administración, porque es un gasto de 10 millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado si nosotros firmábamos 10, 12, 15 millones y ahora en esta situación quizás se nos hubiera cuestionado de que hubiéramos dejado ya ese gasto ejecutado? Nadie les iba a Entonces, reprochar tampoco, era un plan que ya estaba pero justamente votado lo que y hicimos se fue tenía que avanzar. ejecutar. Llegamos hasta la negociación del precio, llegamos a la negociación de cantidades, llegamos hasta la entrega y en las reuniones de transición todo eso se lo trasladamos a las nuevas autoridades y también acordamos o le comunicamos esto va a ser en el 2025, entendemos que el partido o el gobierno que va a estar en el 2025 no somos nosotros, tienen que definir si quieren las cantidades que quieren, el precio que quieren, las entregas que quieren, porque en definitiva es la administración actual. Esa fue toda la situación. Cuando surge esto la semana pasada y se aduce a cuestiones financieras heredadas, es cuando nosotros decimos, no, esto no es así, porque la decisión fue de esta forma. Y cuando en un comunicado se habla de que no había previsión, es que no había previsión porque la ley de rendición ya había pasado, como les expliqué. Era recurso extra presupuestal. El MEF hizo ahora tiene que hacer una ampliación, un refuerzo de crédito para estas vacunas. Probablemente en la ley de presupuesto haya una ampliación del plan de inmunizaciones, incluyendo ya esta vacuna y que quede incluida para adelante, porque si no, cada año el MEF tiene que hacer un refuerzo presupuestal. Pero básicamente lamentamos los idas y vueltas, porque no está bueno andar eludiendo responsabilidades o viendo quién tiene la mayor responsabilidad en esto, lo otro. Nosotros dejamos todo hecho, están los documentos, están las comunicaciones con las autoridades de que nos preocupa el tema meningococo y iba a ser un tema de reunión y fue un tema en la reunión de transición. Están los informes financieros del Ministerio de Salud Pública, están las cotizaciones, o sea, Pero ese eso trabajo empezó, está. si no me perdí en la cronología que hiciste, todo empezó como por agosto, por ahí. No, Según en lo que octubre. en octubre. En octubre, cuando la Comisión Nacional Asesora de Vacunas decide que Uruguay tiene que Y vacunar decís contra el que de meningococo. octubre a febrero, que ustedes En enero. seguían gobernando, no se pudo conseguir por parte del Ministerio de Economía ese apoyo presupuestal para resolver algo que ustedes habían decidido que era importante. Nosotros hasta enero Sí. trabajamos con el laboratorio, trabajamos en las negociaciones. En la transición Sí. le dijimos, tenemos esto, llegamos hasta acá. Pero la transición ya, claro. Entendemos, la transición empezó tarde, Sí, por empezó eso. tarde, Ustedes fines de todavía estaban diciembre, ahí. principios de enero. Nosotros le dejamos toda la documentación, le dijimos, llegamos hasta acá,
entendemos que es un gasto del 2025, que es una inversión, aparte de una inversión importante, estamos hablando de 10 millones de dólares, entendemos que es una inversión importante, probablemente ustedes quieran renegociar precio, renegociar entregas, renegociar cantidades, porque razonemos al revés, si lo hubiéramos dejado cerrado, probablemente el cuestionamiento era, nos dejaron esto abrochado. Bueno, Bueno, eso, pero no eso es una hipótesis. Entonces, es ¿o una no? hipótesis, Claro, pero que con el pasa en diario del otros lunes vos organismos. sabés que, o sea, tiene consecuencias, ¿no? Porque en definitiva hay personas que se contagian, casos de muertos. Con el diario del lunes, ¿no crees que tendría que haberse resuelto, en el periodo que acaba de terminar, en el gobierno anterior? Mira, yo creo que tendría que haber sido antes sí, y ahí quizás tenemos responsabilidad compartida en nosotros no haber puesto mayor énfasis y quizás en las nuevas autoridades en haber esperado o a ver qué sucediera ahora. Porque el primer comunicado del Ministerio de Salud Pública es estamos demorados por la situación financiera. No es no teníamos conocimiento, no es no había negociación, no es no había expediente, no había proyección, es estamos demorados por esto. Cosa que no es así. No es así. Ahí te lo ato a lo que preguntaba Gaby de ACE, ¿no? Porque Salud Pública ustedes la entregan saneada, como decías, y están los números. Ahora, hay sí una discusión importante con respecto a la situación financiera de ACE, que entra dentro del paquete, digamos, de Salud Pública. Ahí aparecen esos, no sé cuántos son en este momento, ni el propio ministro de Economía lo sabe, 100 millones de dólares de adeudos. ACE está desarmada, ha dicho el diputado Federico Preve del Frente Amplio. Hubo recortes de medicamentos, de salarios, falta de inversión en el centro de salud y estas deudas que ACE le deja a la administración entrante. Hay una cuota parte de razón en estos señalamientos del gobierno entrante y si se puede pegar a esta decisión de no poder hacerle frente a la incorporación de la vacuna. No, no. Son excusas. No capaz que podemos entrar en el detalle. Hay que desglosar el tema ACE del tema de la vacuna. Podemos entrar, sí, sin duda. Podemos entrar en el detalle de las cifras. Tú mismo hacías referencia que nadie sabe cuántos son. Pero son Porque muchos y tiene unos 100 impacta millones, porque ¿no? el propio Ministerio de Economía habla de una cifra, ACE habla de otra. Las autoridades salientes, cuales pidieron venir a la bancada de diputados, el expresidente Ciprián, el expresidente Marcelo Sosa, los recibimos a la bancada de diputados y trajeron la información contable de cuando ellos estaban en ACE, de las deudas, y no era esa magnitud. O sea que no sabemos cuál es en definitiva. Pero sí, perdón, José Luis, porque sí sabemos que el ministro Donne dijo que es muy relevante la deuda que deja ACE, que lo condiciona fiscalmente al gobierno entrante. Hay un tema ahí. ACE maneja 1.500 millones de dólares al año. 1.500 millones. Atiende 1,5 millones de usuarios en lo que tiene que ver en su cartera de atención. Cuando nosotros tomamos el gobierno en el 2020, también había deudas de ACE. También estaban las deudas de ACE y también estaban documentadas. ¿Y ustedes escucharon hablar a alguien del gobierno saliente de las deudas de ACE? Porque ¿saben qué? Cuando te toca gobernar, tenés que gobernar. Y a nosotros nos tocó gobernar en este preciso momento con una pandemia. ¿Y alguna vez escucharon al presidente de la República o a alguien del Ministerio de Salud Pública o a alguien de ACE poner de excusa o la pandemia o las deudas de ACE para no hacer lo que hay que hacer? Entiendo tu punto a la perfección. Ahora, el tema es si la deuda existe o no, José Luis. Pero es es lo que tienen que definir, porque si tú escuchás... Pero ustedes no saben cómo quedaron Si tú esas escuchás cuentas. a las anteriores autoridades, y quizás es bueno que lo conversen directamente, hablan de una cifra que no es la cifra que manejan ahora el ministro Donne. Estamos hablando de un organismo que maneja 1.500 millones de dólares al año. Entonces, lo que se compra hoy que es 27, 28, probablemente se pague el mes que viene o el otro, porque tiene que estar el proceso de compra y vos precisás los insumos de inmediato. Hay cierto retraso. Nosotros heredamos con deudas de ACE. Cuando tomamos, miren, en marzo, ¿se acuerdan que el presidente de ACE era Carámbula todavía? Que fue a los pocos días que se cambió la presidencia. Yo recuerdo que Carámbula mandó una nota al Ministerio de Salud Pública y dirigida al Ministerio de Economía sobre la apertura de créditos, que no se había reajustado el presupuesto. El propio Carámbula mandó esa nota al Ministerio de Economía haciendo referencia a que no se habían ajustado los créditos de inicio de ACE en el 2020. O sea que había una situación y nosotros nunca pusimos arriba de la mesa eso. Cuando se habla de recortes, porque no podemos dejar pasar así al azar que se hable de recortes, por un lado tuvimos 2 años de una campaña feroz hablando de recortes de medicamentos, recortes de atención, recortes, y ahora resulta que gastamos más de lo que había, que gastamos todo lo que había. Entonces, se contradice que hablen de recortes
con que ahora hay una deuda o una supuesta gasto por encima de lo presupuestado. Son discursos contradictorios. O no era cierto que habían recortes, o no es cierto la situación que están planteando ahora. Pero una de las dos no es cierta. Bien. Con respecto a la situación de las mutualistas, en el caso del CASMU, ¿cómo ves que se está llevando la intervención? Bueno, no hemos tenido más noticias. Hemos reclamado los informes del Ministerio de Salud Pública, de los interventores, no hemos tenido novedades. Nos sorprendió que al Parlamento se le adjudicara, o se le pidiera una urgencia para votar una ley, que la votamos en el día, y luego se promulgara 11 o 12 días después. O sea, se nos dijo al Parlamento, voten esto en el día, que lo necesitamos urgente, en el Senado de mañana y en la Cámara de Diputados de tarde, casi sin discusión. La ministra vino después a la comisión a explicar, y después estuvo 12 días para promulgarse esa ley, o sea, para que entrara en vigencia. No sabemos si ya se le entregó el crédito que se votó al CASMU. No sabemos cuál es la situación actual porque no tenemos conocimiento de los informes. Estimamos que se está trabajando. Déjeme decirle una cosa, el CASMU en el último tiempo se ha solidificado con respecto a lo que venía haciendo anteriormente. Estoy hablando de hace un año y medio atrás. Si tú mirás los informes financieros de nuestra administración, se va solidificando esa estructura o ese estado de finanzas. O sea, con la gestión de Raúl Rodríguez mejoró la situación del CASMU. Con respecto a cuando nosotros intervenimos, se empieza a hacer un trabajo de seguimiento con los interventores y con las autoridades de CASMU y se va saliendo adelante. Si tú mirás los distintos flujos de fondo... A partir de la intervención. A partir de la intervención, nosotros... El último flujo de fondos era hasta septiembre de este año y establecía una situación financiera estable, por lo menos hasta septiembre. Por lo que intuimos que eso va a seguir siendo así. Nos comprometimos a dejar un CASMU funcionando y quedó el CASMU. Ahora, la situación de las mutualistas en general no es buena y no es desde este año, ¿no? O del año pasado. O sea, viene desde hace años en crisis, o sea, con financiamiento, fideicomisos, pedido de plata, salvatajes, etcétera, ¿no? ¿Se podría haber resuelto en el periodo anterior el tema de la situación de los mutualistas? Mirá, Uruguay invierte en salud 5.000 millones de dólares. El FONASA representa 2.800 millones de dólares. Lo que estamos viendo ahora son fallos de diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque le estamos entregando esos 2.800 millones de dólares a gestión privada, a gestión particular, donde el Estado, el Ministerio de Salud Pública, yo entiendo que eso es dinero público, hay dos bibliotecas, para mí es dinero público, 2.800 millones de dólares, a una gestión privada. Se privatizó con este sistema lo que es la atención, porque el Estado, el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Economía no tienen control de lo que sucede con esa administración. Podemos llegar a los balances, podemos llegar a intervenir como se intervino, pero las decisiones son de las autoridades de esas instituciones. Que el sistema está fundido es mentira, porque en el último cierre de ejercicio el sistema está estable. No, sobrevuela. Está. Sobrevuela de que el sistema o las instituciones... Bueno, abren mutualistas privadas, ¿no? Dentro de sistemas de servicios privados. Siempre se van abriendo más instituciones, van creciendo, van invirtiendo, se invierte en tecnología, se invierte en un montón de cuestiones, pero en líneas generales tenés instituciones Alguien que están está atravesando ganando problemas, y no se traduce en los usuarios después. Pero ahí tenés lo que sucede dentro del sistema, los fallos de diseño. 2.800 millones de dólares. ¿Hay ineficiencia? Sí, hay ineficiencia. Hay ineficiencia en el sentido que, por ejemplo, los tiempos de espera en el interior son tiempos elevados y ahí tenemos que trabajar en causa, como trabajamos en el periodo pasado. Por ejemplo, en la formación de médicos especialistas. Hasta antes del año pasado se votó una ley que pasó medio desapercibido porque estábamos todos en plena campaña. Cambiamos la gobernanza de las especialidades médicas, de la formación de las especialidades médicas, del Laudelar al Ministerio de Salud Pública. A partir del año pasado es el Ministerio de Salud Pública quien tiene la definición de qué especialistas se forman, qué cantidad de especialistas y dónde se forman. Entonces, eso es un cambio muy trascendente, porque es un cambio de la visión del sistema. El Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector, a partir de ahora puede definir dónde formar los distintos especialistas, porque hay especialidades que tienen tasa de reposición negativa. ¿Qué quiere decir? Que se jubilan o se retiran más especialistas de los que se reciben. Entonces eso es peligroso para el sistema. ¿Y no es peligroso para el sistema que quien es el organismo rector de la educación terciaria, la UDELAR, pierda el control de eso? No pierde porque está dentro de la Comisión de Residencias Médicas, pero el que la preside es el Ministerio de Salud Pública. Es el que da las directivas de alguna forma. El que da las directivas. José Luis, nos queda nada, tenemos que entregar, pero quería preguntarte, ayer hubo reunión de aire fresco,
sector que tú integras, y se explicitó que Álvaro Delgado quiere ser presidente del directorio del Partido Nacional. Te pregunto, porque Luis Lacalle Pou dijo ese presidente tiene que ser full time, es decir, no puede compatibilizar su rol de senador con el rol de presidente. ¿Delgado renunciaría en caso de ser electo presidente? ¿Lo tenés claro eso? Pero esa pregunta es para Delgado, Tú no es para mí. Tú no estuviste ayer, pero es una condición. condición sine qua non, me parece, a esta altura del partido. Bueno, es una pregunta para los eventuales candidatos, para Delgado en el caso Heber de ya Aire dijo que Fresco, sí, que renuncia. y los eventuales candidatos. Yo pertenezco a Aire Fresco y Aire Fresco definió que presenta a Álvaro Delgado como candidato al directorio. Eventualmente esa pregunta yo no te puedo dar la respuesta porque no la tengo, es una pregunta para el candidato. ¿Crees que tendría que hacerlo? No, es una pregunta para el candidato, me parece, o para eventualmente el futuro presidente del directorio. Y bueno, ahí se resolverá. Yo no te puedo dar esa respuesta, eventualmente. No estuve, lamentablemente, ayer, pero mi sector respaldó o definió respaldar a Álvaro Delgado. José Luis Tadjian, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Vuelvo a felicitarte por tu reciente paternidad. Un gran beso a Salvador. Entonces, esperamos que te deje dormir un poco más. Muchas gracias. Mi amor. Bueno, amigos, nos vamos a una breve pausa.